El siglo XXI es el siglo nuestro, el siglo de los pueblos del sur. Fue la frase que utilizó Nicolás Maduro en su discurso ante el grupo de la cumbre del G77 que se está desarrollando en este momento en La Habana, Cuba. Nos acompaña hoy Alberto Más. Bienvenido, como siempre, a nuestro canal. Alberto, mucho gusto. Mucho gusto, Ivette, y un gustazo poder compartir con ustedes este espacio, realmente. Bueno, Alberto, estamos en medio de una cumbre que realmente viene muy bien dentro de todos estos procesos de encuentro internacional, después de todo el tema BRICS, después de las cumbres ya de G20. eh, el G77 es particular. Es, es muy particular el G77 más China, Más China. fundamentalmente porque agrupa al 80% de la población mundial y las 2/3 partes de los países que integran Naciones Unidas, ¿no? Así que, así en volumen, digamos, tiene un peso importantísimo, incluso en lo que sería la política mundial. Pero aparte, la particularidad del G77 más China, que es de lo que a veces se habla muy poco en los medios de comunicación, ¿no? Que agrupa a estos 134 países, pero del sur, países que están en vía de desarrollo o países subdesarrollados. Si vemos el mapa de los países que integran el G77, vamos a ver que todo el sur, salvo Australia, las colonias inglesas, las colonias francesas y el Sahara español. El resto de los países que están al sur del mapamundi integran el G77. Y esto le da una perspectiva de un planteo político en Naciones Unidas, creo que importantísimo, y ese creo que debe haber sido el motivo por el cual Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, está participando en La Habana, en Cuba, de este encuentro, que realmente en estos momentos políticos de nuestro mundo, que este encuentro se desarrolle en Cuba es muy significativo, a pesar de que Estados Unidos, Biden acaba de firmar esta semana pasada una nueva ampliación de las medidas económicas en contra de Cuba por un año más, o sea, con lo cual demuestra que ese genocida bloqueo que aplica de esta forma tan nefasta contra Cuba es realmente algo que va en contramano de la historia, en contramano de todo el mundo, ¿no? Por Y de alguna supuesto. manera, Díaz-Canel, cuando presentó el encuentro, dijo que en relación a esto también, ¿no? Que todo el tiempo el norte acomodó el mundo a sus intereses. ¿Sí? Que ahora ya le toca al sur cambiar este tipo de juego económico que hay en el mundo, económico, político y social que hay en el mundo, ¿no? Porque Es realmente verdad. es el planteo que se está haciendo en este encuentro, porque es terrible ver, es decir, el título del encuentro en Cuba del G77 es Los retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, que realmente es quien domina la tecnología, hoy domina el mundo. Y Es bueno, cierto. y vos viste y ves, los países africanos, podemos decir, el sector más pobre como continente, el más rico, perdón, el más rico de los continentes con personas pobres habitándolo, ¿no? Y están pagando, está denunciado en el encuentro, están pagando hasta 3 veces más de la media mundial lo que los demás países en promedio pagan por la ciencia y la tecnología. Y lo vimos en pandemia,
que Por no, supuesto. acordate que no tenían acceso a las vacunas, algo Ujú. ilógico, y terminaron recibiendo vacunas cuando el norte decidió donarlas, que ya le estaban venciendo, que hubo que tirar. En África tuvieron que tirar vacunas porque se habían vencido. Fue una verdadera infamia en ese momento y al mismo tiempo permitió el tema de la pandemia, ahora que lo mencionas, permitió también que muchos países de nuestro sur global empezaran también a investigar y a desarrollar una propia tecnología, una propia biotecnología en ese sentido. Bueno, Que ese es el problema con el que indudablemente está viéndolo Estados Unidos y en el caso del continente americano, las misiones que ha estado enviando permanentemente este último año y medio, donde trata de presionar para que no se investigue ni se desarrolle. En el caso en Argentina, por ejemplo, intentando que no se avance en tecnología nuclear, intentando que no se haga acuerdo con China, intentando además que se frene el desarrollo del aeronáutico, en especial de la construcción de satélites. Argentina está desarrollando, investigar y construyendo un sistema de satélite, de mini satélite, que ayudaría a la comunicación de zonas pequeñas, grandes zonas, pero económicamente pequeñas, que permitiría conectarlas, introducirlas a lo que sería la nación con un pequeño satélite, con un costo mínimo, pero que indudablemente eso les cambia la matriz de comunicación al imperio. Sí. Bueno, sobre todas estas cosas ellos están ahí presionando permanentemente para que no haya un desarrollo tecnológico y científico del sur global, ¿no? Porque, bueno, es parte de esta disputa que, está bien, sabemos que Estados Unidos estará en decadencia, tiene los problemas financieros que vos fíjate que están todavía debatiendo en el Senado norteamericano, pero siguen siendo hoy por hoy los que de alguna manera están condicionando el desarrollo del mundo. Y por por eso supuesto. muchas acciones que desarrollan sobre algunos países tienen que ver con esto. Por ejemplo, ¿por qué atacan a Nicaragua como la atacan? Porque Nicaragua, con su política de abrirse y no quedarse dentro de lo que eran los marcos que planteaba Estados Unidos para Centroamérica, cambiar ese eje político con el triunfo y el restablecimiento del gobierno sandinista, los acuerdos que logran con China para poder hacer el canal por Nicaragua, le rompe, vos fíjate eso, le rompe a Estados Unidos la hegemonía del comercio entre los dos océanos. ¿Por qué? O pasan por Panamá hoy, o pasan los barcos por Panamá, o pasan por el canal de Beagle en la Argentina, pero tienen la base de en Malvinas de la OTAN. Entonces controlan todo el intercambio bioceánico con Nicaragua, con el canal que se calcula que en 2-3 años puede estar finalizado, y con el puerto de Mariel de aguas profundas en Cuba, el circuito comercial cambiaría rotundamente en el mundo. Y por eso están atacando de esta manera a Cuba y a Nicaragua, a pesar de que el mundo está avanzando al multilateralismo en una forma que rompe con todos los cánones que quiere imponer Washington, porque vos hoy nombrabas al BRICS como un ejemplo de lo que fueron las últimas reuniones mundiales, y bueno, vemos que los países que se están integrando al BRICS están dejando de lado con un pragmatismo impresionante e importante ciertas políticas que hasta hace 2 años atrás parecían imposibles, como que, por ejemplo, dejen de utilizar el dólar en el mercado internacional. Que Y eso hoy, los tiene aterrados, por cierto. entonces, Ujú.
en esta situación, en este contexto, que en Cuba se esté haciendo el encuentro del G77 más China, con el apoyo de prácticamente todos los países, hay más de 100 delegaciones, Ujú. 30 y 40 presidentes participan, algunos con mucho peso en la región. Está por llegar Lula, está Díaz-Canel, Daniel Ortega, está Maduro, está Alberto Fernández, que en esto el juego político del Mercosur con Brasil y Argentina unidos, con la posibilidad de la incorporación de Venezuela al Mercosur, Bolivia integrándose al Mercosur, tendríamos, imagínate, una región productiva que incluso te puedo asegurar, con el Mercosur funcionando y con acuerdos económicos con el resto del continente, América Latina sobreviviría sin depender de Estados Unidos y de Europa. Que es el objetivo final de la unión de entre toda la, pues, Latinoamérica, toda la patria grande, para que podamos dejar precisamente esos lazos de absoluta dependencia, que es lo que no quiere ciertas potencias del norte, ¿no? Y bueno, por eso también esta actitud del imperio norteamericano que permanentemente está actuando. O sea, ojo, están desarrollando políticas que la vienen pensando desde el siglo pasado, de políticas que empezaron a implementar después de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos comenzaron a desarrollar un eje sobre las comunicaciones que lo dijeron muy, muy claramente. Es decir, no solamente dijeron que a través de la comunicación iban a lograr que el dominado asumiera, con esas palabras, ¿no? Que el dominado asumiera las políticas del dominante, sino que también lo han dicho, Brzezinski dijo también claramente en su momento que había que utilizar todos los medios de comunicación y la industria del entretenimiento para imponer sus ideas. O sea, a eso acompañarle con toda esta guerra híbrida que significan las ONGs, que nos han inundado, ONGs financiadas por la USAID, la ANET, el Departamento de Estado, los cursos que le han dado durante todos estos años, porque no estamos hablando de 1, 2 o 10 años, ya estamos hablando de cursos que durante 20 años le han estado dando a jueces y fiscales en el continente. La política judicial que se está utilizando en contra de los intereses populares en el continente Total. no es casualidad. Fue planificada, fue programada, fue proyectada y fue llevada a cabo por el Departamento de Estado norteamericano, por la DEA, por el Departamento de Justicia, en una conjunción que son los cursos. Acá en Argentina han dado hace alrededor de 3 meses, del último que nos enteramos, un curso en la provincia de Mendoza a jueces y fiscales provinciales y nacionales sobre el rol que tienen que tener la justicia con respecto a la corrupción. Ahora, claro, ahí no Pero de ahí a que sea. Claro, ahí no hablan, cuando hablan de corrupción, de lo que fue para la Argentina que se tomara, que un gobierno de un presidente que pertenece a una mafia internacional y es un corrupto total, tomara un crédito de 45.000 millones de dólares para que sus amigos y socios de los bancos se los llevaran al exterior al otro día y dejaran endeudado a todo el país, condicionando la economía de la Argentina a los designios del Fondo Monetario Internacional. De esa corrupción, en esos cursos, no se habla. Sí. Pero sí, vos fijate, qué casualidad. Mirá Brasil, Dilma Rousseff, mirá Lula, cómo sufrieron. Mirá en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que no es la única. Tenemos dirigentes sociales como Milagro Sala presa durante años y años y años con falsas denuncias, incluso algunas que
que si no fuera por lo serio, serían risueñas. Una de las causas por las cuales la condenaron es que una empleada de ella, que no era una empleada, era una compañera que militaba, dicen que había robado unas bombachas, unos brasiers, y que lo estaban vendiendo en una feria popular como una ropa usada. Con eso, Eso me suena familiar realmente porque aquí en Colombia ocurrió algo parecido con la niñera de ¿viste? una funcionaria del gobierno del presidente. Y lo Mira, mismo, un dinero que se perdió. Es el mismo esquema, está montado sobre lo mismo. y Es todo increíble. surge de Ujú. denuncias que son escritos que llegaron así anónimos de una persona que cuando un periodista estaba corriendo haciendo gimnasia por el parque, pasó una persona, le dejó un sobre y se fue, y dentro Sí, del sobre estaba esa la fuente denuncia, anónima. la fuente anónima. Anónima, sí. Bueno, Alberto, puedo, pero disculpa, qué pena interrumpirte. no, no, En estos escenarios que estás mencionando, ¿cuál crees tú que sería como ese punto de encuentro, ya que estamos en el marco de esta cumbre? ¿Cuál sería ese punto de encuentro de nuestras naciones latinoamericanas? Yo alcancé a escuchar el discurso de Nicolás Maduro, me llamó muchísimo la atención, eh, sobre todo por la emotividad con la que él se refirió a la unidad de los pueblos y al verdadero crecimiento de nuestras naciones. Con estas acciones que está implementando la ultraderecha, que las acabas de mencionar y te digo, son calcadas. Lo que tú mencionas en Argentina es igual acá la misma situación, solo que con otro personaje y otro escenario. ¿Cómo lo ves tú? mira, yo creo que acá lo fundamental de estos encuentros es poder avanzar en una construcción unitaria que luego pueda volcarse en acuerdos sectoriales, regionales y además en Naciones Unidas. Porque tampoco puede ser que en Naciones Unidas tengamos el sector de la seguridad que lo manejan los 5 países de la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo cambió radicalmente. Pero aparte, que sirva para impulsar los encuentros regionales y darle más peso. Por ejemplo, la CELAC en el continente, el Mercosur, donde indudablemente se nota que son territorios, estamos en un territorio en disputa. Eso, entonces, dentro de ese territorio en disputa, porque el Por norte supuesto. actúa con todas las herramientas que hemos estado hablando y con un montón de herramientas más, donde los partidos progresistas, los partidos revolucionarios, los movimientos sociales, yo creo que el peso que tienen que tener los movimientos sociales en la política latinoamericana es el día de hoy que todavía no han logrado conjugarse en una construcción política con los partidos políticos que realmente buscan un bienestar del pueblo y de la integración. O sea, comenzar a hacer esa integración política que nos permita actuar en conjunto, más allá de ciertas diferencias y atendiendo las diferencias regionales, diferencias regionales, diferencias étnicas, pueblos originarios, que son todos los que tendríamos que estar en un proyecto político unificado, porque hoy está todo esto entrelazado. El norte logró dividir cada uno de los reclamos sectoriales. Por un lado, por ejemplo, desde el feminismo, por un lado, las infancias por el otro, los pueblos originarios por el otro, los desocupados por otro espacio, las microempresas por otro espacio, los pequeños empresarios, porque además acá la, el, la economía del mundo cambió. Y lo que no cambiaron fueron ciertos conceptos elementales, que ya Marx los detalló muy bien.
pero lo detalló para una sociedad donde, por ejemplo, en la época de Marx, un pequeño o mediano empresario era un capitalista que se apropiaba, ¿no? De la producción de sus empleados, ¿no? Esa plusvalía de la que él se apropia. Hoy, los grupos inversores multinacionales están extrayendo esa plusvalía hasta del pequeño y mediano comerciante industrial, productor. Hoy hay que entender que ciertos sectores estamos todos en el mismo barco. Y esa división que mantiene el imperio y los medios de comunicación trabajan y operan directamente, Permanentemente. lo están logrando, porque hoy las mal llamadas clases medias se creen que porque han logrado en muchos lugares comprarse el autito y poderse ir de vacaciones, aunque sea fuera del país, ¿no? O ir a Miami a llevar a los chicos a Disney, están por sobre esta situación y no. Es decir, estamos todos en un mismo marco. El sujeto histórico ha ido mutando y hoy en Argentina, por ejemplo, tenemos que estar agradecidos a los pueblos originarios de la quebrada de Humahuaca que siguen levantados, peleando contra el gobierno local, el gobierno provincial, que elaboró una nueva constitución donde entrega directamente los territorios al extranjero y la empresa que viene a explotar el litio extranjera se lo queda. Y si tenemos que agradecerles a ellos que están haciendo esa lucha que muchos dirigentes nacionales y progresistas todavía no la entienden. Ajá. Y hace un mes y medio que hay un grupo acampando frente a la Corte Suprema de Justicia reclamando que se elimine esa constitución provincial. Y incluso muchos candidatos progresistas no han aparecido por ese acampe para dar su apoyo a los pueblos originarios. Porque, pero fíjate cómo eso excede ya, una medida económica excede el marco del pueblo originario, porque si el litio se lo quedan 4 vivos de las multinacionales, Así es. Argentina toda pasa a un nivel de dependencia mucho mayor del que tiene ahora. Y ese pequeño comerciante o pequeño industrial que piensa que porque está teniendo una casa de mejor nivel o un auto de mejor nivel que sus vecinos o que sus empleados, no lo va a afectar esto. Va a lograr que al caer el consumo de la población, él venda menos y termine quebrando y va a estar en la misma situación que el resto. O sea, en la medida en la que no se entiende en términos políticos que los medios de comunicación tienen que, los estados progresistas y los políticos progresistas tienen que tener una acción directa sobre ellos. Y que no es ir en contra de la libertad de prensa, sino que eso, porque acá están planteando la libertad de empresa, no de prensa. Y donde Es cierto. la comunicación e información terminó siendo ya una mercancía que compran y venden, en lugar de una comunicación como un derecho humano de toda la población. Si vos fíjate, arrancamos por el G77 más China. Sí, así va. Pues es que es mucho tema. El nomás ahorita estaba pensando, con todo lo que estás comentándome, que son aspectos impresionantes y que van desmenuzándose poco a poco, porque sí, vamos hacia el interior de nuestras naciones. Pero se me ocurre aquí, en este marco de la cumbre, se van a hablar varios temas, por supuesto. El tema de la deuda que se tienen todos los pueblos del sur. Está también el tema de ciencia y tecnología, por supuesto, y obviamente la participación de China, que no es para nada un evento menor, ¿no? China Y es vos, el G77 más, más China. más China. Y estamos hablando en un entorno de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo ves tú ese escenario? Realmente yo lo veo como que es
China, la bisagra más grande que habría entre la construcción del BRICS, la ruta de la seda, que es también un nuevo trabajo que está haciendo China desde su... Ese sería más, digamos, más como una política propia, el BRICS ya sería como una política más global, pero esto nos estaría permitiendo que la unificación, al menos en ciertos criterios económicos, políticos y de inversión y de búsqueda de nuevos desarrollos, de los sectores de este mundo que están en una situación digamos, económicamente inestable, subdesarrollado, dependiente, porque la realidad es que podemos llegar a decir que somos países en desarrollo, países subdesarrollados, pero la realidad es que somos países dependientes de una construcción que fue hegemonía en el mundo, que es este capitalismo imperialista que desarrolló Estados Unidos y que a través de los BRICS se está poniendo en disputa. El G77 más China surgió después de la guerra, por supuesto, y ya va a cumplir 60 años 60. de fundado. Fue como una respuesta de los países, tú lo acabas de mencionar, en desarrollo o en su momento los no alineados. Los no alineados, claro. Sí. Recientemente también lo han calificado como una respuesta al G7. ¿Cómo ves tú el G7 versus el G77 más? Y bueno, eso es como decir, bueno, vamos a discutir entre el dueño del circo y los que trabajamos en el circo, los payasos, los malabaristas, que somos la mayoría. Es decir, el 80% de la población. El 80% de este circo que es el mundo y que indudablemente, y acá está entonces esta cuestión de la necesidad de la integración y el desarrollo de políticas comunes y unitarias que se vuelquen después a la discusión y a la política de la construcción en Naciones Unidas, porque la construcción a través de Naciones Unidas hay que cambiarle el eje. Naciones Unidas hoy sirve de acuerdo a lo que ciertos grupos o sectores han decidido que son los que manejan la estructura económica del mundo, ¿no? Son precisamente cuando les sirve las Naciones Unidas, las Naciones Unidas es la palabra santa. Ahora, cuando no les sirve, agarran y arman, como hicieron con Libia, y atacaron Libia tranquilamente, o salieron a mentir, presentaron que en Irak habían armas de destrucción masiva, y después se encontraron con que ni siquiera habían alfileres. Entonces, hay que empezar a cambiar ciertas cosas en Naciones Unidas. No puede ser que, por ejemplo, en Naciones Unidas, la Asamblea General ya 30 veces votó que Estados Unidos tiene que dejar de bloquear a Cuba, 30 veces, y bueno, la semana pasada renovaron las medidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Naciones Unidas? Bueno, esto también quizás tendría que avanzar en esta construcción, tanto del G77, en especial el G77, ¿viste? Sí, el 80% de la población mundial está en el G77 más China. Entonces, bueno, ¿por qué el 20% de la población mundial va a regir los destinos del 100%, ¿no? Bueno, es que están aplicando, y las políticas están aplicando para que ese 80% sea cada vez más pobre y ese 20% sea cada vez más rico, ¿no? Siga convenientemente explotando la riqueza de los de abajo. Sí, ya me acabas, ya para ir finalizando, Alberto, una pregunta, acabas de mencionar un tema de Naciones Unidas muy, muy importante. Antonio Guterres se refirió al encuentro del G77 como una esperanza para los pueblos. Claro. ¿Cómo ves esta posición de Guterres? No, claro, yo creo que Guterres es una persona que indudablemente está viendo lo que ocurre en el mundo.
no está ocupando ese lugar únicamente porque lo designaron. Hay que ver si eso se queda solamente en una frase o él va a romper con cierta estructura de poder dentro de Naciones Unidas para impulsar realmente ese pensamiento, buscándolo que sea una realidad, ¿no? O sea, y vos fíjate que la política del desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible que plantea Naciones Unidas son muy difíciles de que algunos sectores lo vayan. Yo no sé si, qué sé yo, si BlackRock o si en Argentina Pampa Energía van a agarrar y van a decir, bueno, vamos a las ODS que plantea Naciones Unidas, las vamos a aplicar en nuestras empresas. No. Va a haber que arrancarles la construcción de los derechos de la mayoría, quienes hoy controlan la hegemonía económica. Y para eso hay dos conceptos, mirá, Fidel tenía, sigue siendo hoy el pensamiento de Fidel totalmente vigente. Cuando él hablaba de la batalla de ideas, bueno, acá hay que poner nuevas ideas en el mundo. Y para eso tenemos que combatir otras ideas, pero además tenemos que construir herramientas de construcción que tienen que ver desde lo comunicacional hasta lo económico. Por eso volvemos a insistir, la unidad de los campos populares de nuestros continentes son fundamentales, y es fundamental que los partidos políticos de izquierda, progresistas, comiencen a tomar acuerdos sobre los cuales se empiece a construir políticas nacionales e internacionales que enfrenten este imperialismo decadente, todo lo que querramos, pero que sigue siendo muy fuerte hoy, porque es la única salida. Yo recuerdo, nosotros los que peinamos cana en los 70 a veces discutíamos, discutíamos por lo que íbamos a hacer cuando triunfara la revolución, y entonces con los de al lado estábamos. Vos fíjate, el ejemplo Nicaragua, el Frente Sandinista estaba dividido en cuantas fracciones y no lograba tomar el poder. Cuando hubo algunas cuestiones donde Fidel tuvo una intervención importante, el Frente Sandinista se une, triunfa. Entonces, no tenemos al alcance de la mano lo concreto, lo práctico de una propuesta política de unidad. Entonces, ahí tenemos que apuntar a eso en todos nuestros países. A veces hay discusiones que tienen que ver con algunas cuestiones que hay que buscarle la vuelta para que los sectores progresistas, los sectores revolucionarios puedan avanzar en un programa común. Ese programa que Fidel anunció para Cuba, que después se llamó La historia me absolverá, cuando lo estaban juzgando, fue el programa que todas las organizaciones revolucionarias cubanas, porque no era nada más que el movimiento 26 de julio el que estaba luchando contra Batista, todas las organizaciones revolucionarias cubanas asumieron ese programa, y ese programa está vigente y siguen defendiéndolo. Entonces, la unidad, el concepto de unidad de todos los sectores populares revolucionarios es fundamental hoy en las políticas locales y en las políticas internacionales. De alguna manera, yo creo que cuando hablamos del BRIC, cuando hablamos del G77, de alguna manera esto va avanzando en estas propuestas unitarias. Esta posibilidad de acuerdos donde se comience a comercializar entre monedas propias, donde una inversión no implica que aquel que traiga el capital se lleva los recursos naturales, porque esa es la gran diferencia que tenemos, por ejemplo, entre las inversiones que hay desde el BRICS con las inversiones que hay desde Estados Unidos con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos te viene, si te puede instalar una base, ustedes en Colombia tienen un poco la experiencia de lo que son tener las bases norteamericanas. Nosotros que la dejaron. Y las dejaron. Gobiernos previos, sí. Gobiernos previos las han dejado.
Mm, y te ponen al Fondo Monetario para que te rija una política de hambriar a la población, porque si consumen lo que se produce, ellos no se lo pueden llevar. Por eso, claro, para el imperio norteamericano, le sobramos millones de personas que consumimos. Lo que consumimos ellos no se lo pueden llevar. Política diferente que es la que se aplica desde el BRICS. Son acuerdos sustentables, acuerdos donde la construcción es entre todos los participantes que se van a ver beneficiados de esa inversión, sí, pero que no es algo que van a llevarse unos con el dolor de los otros o por el trabajo de los otros. por Entonces, ahí hay una supuesto, gran Alberto. diferencia de construcción entre el BRICS y los demás. Podemos estar en desacuerdo con algunos países que participan en el BRICS, podemos discutir, pero sabemos que los que precisamente manejan cierto tipo de reglas de una construcción de expoliación de la población mundial no están en el BRICS. Entonces, y eso hace que veamos en los BRICS y en el G77 más China un avance hacia un mundo mejor. Porque en definitiva es eso, Esa, un mundo mejor. esa es la idea precisamente, que realmente haya unión y lo que tú dices, si somos más, 77 países más China y pues el 80% de la población y que va por encima de ese 7 que está al norte, creo Y que después, podríamos hacer muchísimo juntos. Una última pregunta, Alberto. ¿Qué se espera en este 15 y 16 de septiembre que está desarrollándose la cumbre? bueno, creo lo que se espera es un acuerdo global de los países que están integrando para impulsar indudablemente que esta cuestión, este papel de la ciencia, la tecnología y la innovación comience a ser masiva, que no sea restrictiva hacia ciertos sectores de ciertos países de este mundo, sino que sea algo que sea que esté al alcance y que esté socializado entre todos los países, lo cual indudablemente permitiría un desarrollo más homogéneo de este mundo. Y si hay un desarrollo más homogéneo, va a haber menos hambre, va a haber menos miseria, entonces va a haber menos pobreza. Entonces vamos a estar en un mundo que, como dicen nuestros pueblos originarios, merezca ser vivido. Pues son las esperanzas de todos nosotros, de todos los hermanos de la patria grande, que definitivamente juntos podemos hacerlo mejor. Muchísimas gracias, Alberto, por esta participación en nuestro espacio. Un placer, un privilegio, como siempre, tenerte aquí en Prensa Alternativa. Eh, siempre serás bienvenido. Gracias a vos, Ivette, y a todos los compañeros del equipo de Prensa Alternativa, porque realmente están haciendo un trabajo brillante que merece las felicitaciones de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.